Vamos de inmediato a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, la parte central de este programa, en el día de hoy a cargo de nuestro hermano Michael Sánchez, miembro de la Iglesia Bautista La Gloria de Cristo en el barrio de Villa Ortega. Así que vamos a estar atentos al mensaje de tal manera que Dios sea glorificado y alguien sea edificado. Adelante y bienvenido al programa, hermano Michael. Muy buenos días a todos aquellos que nos escuchan. La gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Primeramente, pues quiero agradecer de corazón por la invitación que se me ha hecho de venir y compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Realmente me asombraba y me llené de gozo cuando al momento de iniciar este programa, escuchaba al hermano Amado decir que este es un programa que procura la gloria de Dios, la edificación de los creyentes y la salvación de los incrédulos. En primer lugar, me asombraba porque cuando estaba preparando este mensaje y cuando preparamos un mensaje, nuestro objetivo son esas tres cosas. Lamentablemente, hay muchos programas que no tienen en consideración estas tres cosas y terminan siendo para no glorificar a Dios, para no edificar a los creyentes y para no servir de bendición en la salvación de aquellos que necesitan a Jesús. Pero qué bueno que sí hay personas que procuran honrar y glorificar el nombre del Señor. Quiero comenzar leyendo el texto que tenemos por delante para esta predicación, lo cual consideraremos el título Una esperanza que no avergüenza. Y el texto en el cual nos vamos a estar basando es Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11, en donde dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, del 1 al 11. Quisiera compartir un pequeño fragmento de un estudio redactado en la página web Escuela Bíblica Siguiendo al Maestro, considerando este texto que tenemos por delante, donde dice, principalmente señalando a dos autores que llegan a una conclusión digna de atención, digna de admirar. Dice que James Rustin, un escritor del diario de The New York Times, ha declarado que hay una creencia hoy en día de que los problemas se han acumulado y multiplicado hasta tal punto que el hombre es totalmente incapaz para resolver los problemas de la vida. Como usted sabe, la Biblia está de acuerdo con esa línea de razonamiento. Antes de morir, George Bernard Shaw dijo que había puesto toda su esperanza en el ateísmo y que había descubierto que tal filosofía no había resuelto los problemas del mundo. Luego hizo la siguiente y notable declaración: ustedes están viendo a un ateo que ha perdido su fe.
Esta cita nos lleva a concluir que cuando un ateo pierde su fe, en verdad ya no tiene nada más de lo cual pueda aferrarse. El mundo hoy en día está buscando una esperanza y un futuro. Esto explica la inquietud evidente por todo el mundo y gran parte de los movimientos que surgen en la hora actual. La falta de esperanza ha conducido a muchos al vicio de las drogas y a otros recursos que les conducen a callejones sin salidas, es decir, a situaciones sin solución. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido su esperanza en el futuro. El texto de Romanos 5, del 1 al 11, que acabamos de leer, es una conclusión, una especie de punto y aparte del apóstol Pablo respecto a una de las doctrinas más relevantes y a la vez de gran controversia por algunos grupos religiosos respecto a la consideración de esta doctrina de la justificación. En los capítulos anteriores, Pablo aborda con suficientes argumentos todo esto y cierra aquí dando por sentado que el ser humano, todo individuo, es justificado solamente o declarado inocente delante de Dios solamente cuando se acerca por la fe en Jesucristo. Por quien, dice en el versículo 2, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A continuación, aquí el apóstol Pablo señala varios aspectos que constituyen un resultado lógico de ser justificados por Dios. Él menciona allí que al ser justificados por Dios a través de la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Menciona también en el versículo 2 que tenemos entrada por la fe a esta gracia, es decir, tenemos acceso, podemos acceder con libertad a la presencia de nuestro Dios. Y número 3, también él dice, tenemos esperanza. Cuando dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ese es el punto principal en el que nos vamos a detener con mayor atención. Pues en medio de los tiempos en que vivimos, es necesario reflexionar acerca de este tema, la esperanza. Esto es algo que creyentes y no creyentes deben discurrir con mucha solicitud. Esto es un aspecto que las Escrituras nosotros podemos ver que tanto el que no ha conocido a Dios como el que conoce ya a Dios debe de tener presente. El mismo apóstol Pablo dice del no creyente que éste vive sin esperanza en el mundo. Y del creyente él expresa su más alto anhelo de que tengan un amplio conocimiento, una idea cabal de cuál es la esperanza a la que él realmente nos ha llamado. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarse es gozarse, es alegrarse en algo, es tener su deleite puesto en ello. Y el apóstol aquí, no solamente incluyéndose él mismo, sino considerando a todos aquellos que se han acercado a Dios, dice, nos gozamos en esta esperanza, nos gloriamos en esta esperanza de la gloria de Dios. Es muy importante que señalemos aquí un aspecto muy significativo relacionado a lo que Pablo está diciendo, pues anteriormente en el capítulo 3, el apóstol Pablo expresó que por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos aquí ahora un aspecto que se constituye en un tremendo dilema, porque él está expresando que ahora él se gloría en la esperanza de la gloria de Dios, pero él mismo se está incluyendo diciendo que por cuanto todos han pecado, incluyéndose a sí mismo, están o estamos destituidos o quedamos destituidos y privados de la gloria de Dios. La gloria de Dios es entendida por los teólogos como la suma de todos los atributos. Es la majestad de Dios. Es todo aquello que define a Dios. Es todo aquello que
pone de manifiesto la persona de Dios. Pero el pecado constituye una pared intermedia entre Dios y el ser humano. Pero Pablo dice, todos han pecado, incluyéndose a sí mismo. Sin embargo, ahora él dice que se gloría en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué ha hecho esta diferencia? ¿Qué ha sucedido que esto ha cambiado? Que ahora él puede decir que se gloría en la esperanza de la gloria que él antes estaba destituido, o de la gloria que antes estábamos destituidos. ¿De qué forma podemos medir este contraste entre una cosa y la otra? La diferencia radica cuando humillados procuramos el perdón de Dios. Eso es lo que él trataba de demostrar en los versos anteriores, que si el ser humano se acerca a Dios, puede ser declarado justo e inocente delante de sus ojos, puede recibir el perdón que viene de Dios a través de la muerte de su Hijo. Y eso es lo único que hace la diferencia en este dilema. Es lo único que hace la diferencia de poder decir que si antes estaba privado de la gloria de Dios, que si antes estaba privado de poder gozar de la presencia y de la participación de la presencia de Dios, ahora podemos gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora nos gozamos en la participación de la gloria de Dios, y esa es la esperanza del cristiano. Queridas personas que nos escuchan, me gustaría realmente preguntarte si tú gozas de esa profunda verdad, y preguntarte dónde realmente radica tu esperanza. ¿Es esta tu esperanza? Si no eres de aquellos que se han acercado a Dios mediante la fe en Cristo, esto que hemos dicho es algo que debes considerar con rigurosa seriedad. Necesitas considerar con mucha seriedad el hecho de que precisas a Cristo para gloriarte en la única esperanza que es realidad. Todas nuestras esperanzas en este mundo corren el riesgo de esfumarse, de desvanecerse como neblina y de marchitarse como la flor. Mas el Hijo de Dios tiene una esperanza, tiene un futuro, tiene algo de qué esperar, algo que anticipar en los años venideros. Pero aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que aún no se han acercado a Cristo Jesús por la fe, no gozan de esta esperanza, pues como dice el apóstol Pablo y citamos anteriormente, ellos no tienen esperanza en el mundo. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La esperanza de los creyentes ha sido objeto de mucha hostilidad a lo largo de todos los años. A lo largo de toda la historia, siempre la esperanza del cristiano en su Dios ha sido objeto de mucha contrariedad y de mucha hostilidad. Las tribulaciones, los vituperios, las injurias, insultos, ofensas, agravios y burlas son el arma por excelencia del enemigo. Lo ha sido en el pasado, lo es ahora en el presente, y vemos en las Escrituras que lo seguirá siendo en el futuro, para tratar de desenfocar al creyente de su esperanza en lo que Dios le ha prometido. De hecho, según un ministerio titulado, que tiene por nombre Puertas Abiertas o Open Door, lanzó una revista. Es un ministerio que está de la mano con aquellos que son perseguidos en todo el mundo por causa de su fe en Cristo. Esa revista, titulada La Lista Mundial de las Persecuciones en 2021, lanzó que aproximadamente más de 340 millones de cristianos en todo el mundo se enfrentan a la persecución a causa de su fe. Por causa de su fe reciben tribulación, vituperios, encarcelamientos y hasta la muerte, por la esperanza que ellos tienen en su Dios. En 2019, 245 millones y en 2020, 260 millones de cristianos padeciendo por su fe. Es decir, que el número va en aumento. No sabemos qué se depara para el 2022, pero esto es algo que va de crecimiento, porque el diablo utiliza esta arma como algo letal para desenfocar al creyente y para hacer menguar la esperanza del creyente en su Dios.
La iglesia primitiva fue grandemente atribulada hasta el punto de que muchos fueron asesinados. De hecho, el mismo Pablo que está aquí hablando en este texto de Romanos 5, él menciona que se gloría en las tribulaciones porque él también era atribulado. Las tribulaciones, sin embargo, no desenfocaron a estos creyentes para retroceder. Más bien fueron causa de estímulo para aferrarse a la esperanza de la gloria de Dios. Y no esperamos realmente otra cosa mientras estemos en este mundo, pues está escrito en la palabra de Dios, el mismo apóstol diciéndole a Timoteo, que también todos los que quieren vivir piadosamente en este mundo padecerán persecución. Todos aquellos que quieran honrar a Dios, todos aquellos que quieran vivir no conforme a la corriente de este mundo, sino al contrario, opuestos a ella, padecerán persecuciones y vituperios. El mundo nos aborrecerá, dijo Jesús. Siempre buscará 1,000 maneras, 1,000 formas para quitar nuestros ojos de nuestro Dios. El apóstol allí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si nosotros consideramos esto con gran solicitud, con gran atención, podemos decir que el cristiano debe ser la persona más optimista del mundo. Necesitamos tener una conciencia lo suficientemente plena de las dificultades que como creyentes enfrentamos en este mundo. Es de allí que se construye este optimismo. No hablamos del optimismo antropocéntrico y humanista que impera hoy en nuestros días, que le dice al ser humano que todo va a estar bien, pero con la fe en sí mismo y no como algo que es consecuente de su condición delante de Dios, como el apóstol expresa, de que tiene paz para con Dios, o de su relación con Dios, como él expresa, que dice allí en el versículo 2 que tiene entrada y acceso a Dios, o de un optimismo que es consecuente de las promesas de Dios, en donde realmente radica nuestra esperanza. De ahí es que se nutre el optimismo cristiano. Y de allí es que debemos de ser realmente optimistas en este sentido cristocéntrico. Por otro lado, aunque el ser humano sin Dios cada vez más procure y espera lo mejor, confiado realmente en sí mismo, la Escritura dice lo contrario, y las experiencias que vemos a diario también. La Biblia nos dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Las cosas para ellos no van a mejorar. No importa que tenga sus esperanzas en el gobierno que él ha elegido, en las autoridades por las que él ha votado, no importa el trabajo que él tenga, las finanzas que él tenga, los bienes que él pueda tener, su esperanza que él tiene en este mundo va a esfumarse porque no es una esperanza sólida. Y no es una esperanza como nosotros vemos en este tema que tenemos por delante, no es una esperanza que no avergüenza y que no le defraudará. Dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Lo que Pablo señala aquí es digno de admirar, pues vemos que aquello que suele usar el diablo, suelen usar las huestes de maldad para hacer menguar la esperanza y la fe del creyente, si lo miramos desde la perspectiva correcta, termina en aumentar nuestra esperanza. Eso es lo que deja de manifiesto el texto allí. La tribulación, las dificultades, todo lo que venga a nuestras vidas por causa de Cristo, por causa de nuestra fe en Él y de la esperanza que albergamos en nuestra alma, realmente termina convirtiéndose en algo que va a aumentar y a trabajar en nuestro corazón, aferrándonos a esa esperanza que tenemos de la gloria de Dios. La esperanza se alimenta de las dificultades cuando se tiene una perspectiva correcta de las mismas. Por eso Pablo dice que la aptitud es gozarse y gloriarse en ellas, sabiendo
que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y señala, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué Pablo dice que la esperanza no avergüenza y que esta esperanza que nosotros albergamos no avergüenza? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las razones que tú expones, Pablo, para decir que la esperanza no avergüenza? Bueno, a continuación él señala por lo menos 3 aspectos allí, 3 razones, 3 motivos bastante significativos por la que la esperanza que albergamos nunca debe de ser motivo de vergüenza ni de deshonra. La primera razón se encuentra en el versículo 5, allí mismo a continuación de esta frase en la cual él dice que la esperanza no avergüenza, y dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué la esperanza no avergüenza? Porque Dios nos amó impartiendo su naturaleza divina en nosotros. Y el Espíritu Santo es precisamente una garantía de nuestra esperanza. En las Sagradas Escrituras vemos al Espíritu Santo que se nos ha dado como una garantía de que hemos de gozar la participación de la gloria de Dios. La lógica aquí es esta, en lo que el apóstol está diciendo. Si Dios me amó y me impartió su espíritu en mí, impartió su naturaleza en mí, ¿por qué tengo que avergonzarme de la esperanza que tengo en Él? No importan las tribulaciones que vengan, no me avergonzaré, porque Dios me ha impartido su Espíritu Santo y me ha amado de esa manera, ha derramado su amor en mí a través de su Espíritu Santo. La razón número 2 está desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Cristo, precisamente porque yo no tenía esperanza, cuando yo no tenía ninguna esperanza, su muerte fue efectiva en mí. Allí se mencionan varios calificativos para nuestra pasada vida. Dice allí cuando éramos débiles, cuando éramos impíos. Estos calificativos describen nuestra incapacidad, y esta incapacidad aborda bastante la falta de esperanza que teníamos nosotros en este mundo. No teníamos ninguna esperanza, pero Cristo murió por mí. Mostró su amor por mí, muriendo en una cruz. Y esta es la lógica en este aspecto aquí. Si Cristo murió por mí, si Él murió por mis pecados, si yo viviendo una vida débil en impiedades y que con estas condiciones no era lo suficientemente fuerte para poder tener la esperanza que hoy tengo, si Él murió por mí, si Él hizo todo esto, ¿por qué tengo que avergonzarme de la esperanza que hoy tengo? Si Dios me amó de tal manera, por eso no me avergüenzo sin importar los vituperios, las injurias, los insultos, las ofensas que hagan hacia mi persona. Yo sé en quién he creído. Pablo sabía a quién había creído y precisamente en este momento está tratando de estimular la fe y la esperanza de estos creyentes, para que no se avergüencen de esta esperanza, porque esta esperanza no es digna de vergüenza. Razón número 3, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque éramos enemigos antes, pero Dios mismo nos reconcilió consigo mismo. Esa era nuestra condición. Antes éramos enemigos, pero al procurar el perdón y la gracia de Dios, ahora junto con Pablo podemos decir, hemos sido justificados por la fe. Hemos recibido el perdón que viene de Dios mediante su gracia. Y si Él nos ha reconciliado consigo mismo, no fui yo que lo procuró. No fui yo quien tuvo la iniciativa, fue Dios mismo quien tuvo la iniciativa de buscarme a mí, de reconciliarse de reconciliarnos consigo mismo a través de la muerte de su Hijo, para hoy nosotros poder tener esta esperanza. Entonces, ¿por qué avergonzarnos de esta esperanza que albergamos?
¿Por qué avergonzarnos? No hay razón de avergonzarnos, sin importar las cosas, queridos hermanos, que puedan estar escuchando en este momento, sin importar las cosas que puedan venir a tu vida por causa de tu fe en Cristo, no debes de avergonzarte. Debes mantenerte optimista y con la fe en alto, porque Dios te amó y te impartió su naturaleza. Porque Dios te amó y envió a su Hijo amado a morir por ti. Porque Dios realmente se ha reconciliado contigo a través de la muerte de su Hijo. Él te buscó a ti. Vemos en la palabra de Dios que nosotros no fuimos quien buscamos a Dios. Dios es quien nos busca a nosotros. Dios es quien nos inquietó. Dios fue quien llevó su palabra. Dios fue quien nos dio la fe que necesitábamos para procurar ese perdón y descansar en el Señor Jesucristo. Ahora tenemos esperanza y esta esperanza no avergüenza. Ahora gozamos la esperanza de la gloria de Dios. Quiero concluir con dos textos. Uno se encuentra en Job, capítulo 27, versículo 28, el cual expresa: ¿qué esperanza tienen los impíos cuando son eliminados? Cuando Dios les quita la vida. Quisiera dejar estas palabras en el corazón de aquellas personas que no conocen a Jesús. Si está escuchando a alguien esta transmisión y que no conoce a Cristo, estas palabras que están aquí: ¿qué esperanza tienen los impíos? ¿Qué esperanza tienes tú cuando mueras? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde descansa tu esperanza? Esta es una pregunta que revela en sí mismo la respuesta. Realmente ninguna. Queridos amigos, a menos que te conviertas al Señor, seguirás sin esperanza en este mundo. El segundo versículo para concluir es 1 Corintios 13, versículo 13, en donde se nos dice a los creyentes: y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Reconocemos allí que la intención del apóstol era hacer énfasis en el amor que debe de permanecer entre los cristianos y debe de reinar. Pero él considera allí tres cosas, tres virtudes importantes para la vida del creyente: que permanezcamos, que estemos firmes, que estemos persistentes, que perseveremos, que retengamos la fe, que retengamos la esperanza y que retengamos el amor. Con estas palabras en sus corazones, acerca de la esperanza de la gloria de Dios, acerca de esta esperanza que no avergüenza, me despido de ustedes. Que Dios les bendiga. Hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy, en la voz de nuestro hermano Michael Sánchez. Esperamos que usted haya ido meditando en esta palabra que se ha predicado, que el Espíritu Santo haya inquietado su corazón. Recuerde, los cristianos tenemos esperanza y no avergüenza. Y los amigos, si ustedes quieren tener esta esperanza, solo es posible creyendo en Cristo Jesús. Ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy, en una emisión más de su programa Más que Vencedores.